Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de agosto del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria realmente. Él es la gloria. Vamos a ver, aquí vemos a nuestro Señor después de la llamada multiplicación de los panes, manda a sus discípulos a que vayan a la otra orilla, que se embarquen y vayan a la otra orilla. Y él se quedó solo. Y se fueron los discípulos, atravesando el mar de Galilea, en un mar que se estaba tornando violento ya. El Señor subió a la montaña a orar con el Padre, naturalmente, el diálogo del Hijo con el Padre, el diálogo en el cual el amor del Padre, el poder del Padre en el Hijo, hace que éste, que viene a cumplir la voluntad del Padre, que es la propia voluntad, haga todas aquellas cosas que vamos viendo. Aquí ha dado a comer a 5.000 hombres, más las mujeres y niños. Aquí el Señor realmente ha mostrado su poder, les ha comunicado la palabra. Aquí el Señor está pastoreando ya un inmenso rebaño, una multitud que estaba y que lo sigue por tierra. Bueno, se nos dice que en el relato que en la cuarta vela de la madrugada parece ser que soplaban fuerte los vientos en el mar, y la barca entonces, claro, supongamos que no era una barca demasiado fuerte. La barca es la iglesia. Hermanos, vamos a empezar a identificar rápidamente estos elementos que nos están figurando algo que tiene que ver con lo que nos ocurre, acontece a todos nosotros a través del ejercicio de nuestra experiencia cristiana. La barca es la iglesia, pero es una iglesia que a esta altura de los acontecimientos todavía no es una iglesia robusta, sólida, adulta. Es como si dijéramos, es una barquilla medio frágil, ¿no es cierto? Entonces cuando se ve de pronto sacudida
por tantos aconteceres que ocurren en el curso de la vida en el planeta, comienza a haber ahí cierta inquietud. Inquietud que crece, claro está. Cuando soplan fuerte los vientos, agitan las olas, éstas se encrespan, la barca tambalea un poco, y claro, empieza a cundir el susto. Fíjense que aquí los ocupantes, aquellos que configuran la iglesia, realmente también están intranquilos, están inseguros. Claro, son los primeros, es la infancia de la iglesia. No hay esa experiencia ya larga, ¿no es cierto?, que tendrá siglos después. No hay esa seguridad que se va adquiriendo a través de la misma experiencia y a través del tiempo, de hacer todas aquellas cosas que el Señor hace en ellos con el poder que el Señor les comunica, con la seguridad y con la esperanza que va creciendo naturalmente. Bueno, y ahí es cuando el Señor se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Fíjese la diferencia. Unos están en la barca, tienen miedo. Las aguas están encrespadas, los vientos soplan fuerte. Uno piensa inmediatamente en el peligro de un naufragio. El Señor viene caminando desde la orilla tranquilamente sobre las aguas. Claro, los que los ven desde la barca, ¿qué piensan? Es un fantasma. Y gritan, se asustan, gritan de pánico. Y enseguida la voz tranquilizadora del Señor. Siempre estas palabras que son clásicas en Él. Fíjese dos cosas que nos dice el Señor. No teman, yo soy. Las dos cosas, las dos afirmaciones de aquel que tiene el poder y el poder del poder hacer. No teman, yo soy. Estando yo, no teman. Yo soy la seguridad de ustedes. En mí está la seguridad de ustedes. ¿Quién se adelanta entonces? ¿La voz de quién surge desde la barca? De Pedro, naturalmente. Señor, si eres tú verdaderamente, entonces haz que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. ¿Qué le dice el Señor? Ven. Va Pedro. Pero de pronto sopla un viento fuerte y se asusta Pedro. Y al asustarse duda, y al dudar se va hundiendo. Y entonces pide al Señor que lo ayude. Señor, ayúdame que me hundo. Jesús lo toma de la mano. Y la frase de Jesús también es clásica. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Ve? Poca fe todavía, ¿eh? Dudas. ¿Cuántas dudas aparecen en nosotros, hermanos, Porque la fe todavía es débil. Somos todavía hombres, mujeres y varones de poca fe. Frente a un episodio realmente que nos asusta, dudamos. Entonces nos hundimos ¿en dónde? En las aguas del mundo. Volvemos a caer en conductas que no son las conductas propias de la fe, en conductas que son propias de esta conducta que tenemos en este mundo, en donde nos movemos con seguridades e inseguridades, con dudas y a veces con criterios sí más afirmados. Pero no hay una conducta regular de alguien que sigue un camino que conoce, que lo sigue tranquilo, sereno, que lo hace con seguridad, sabiendo que va a llegar y teniendo esa plena confianza en cualquier instante y cualquier situación que le acontezca durante el tránsito de ese camino. ¿Por qué dudaste? Dudó Pedro, claro. El Señor lo levanta entonces y suben a la barca. Y cuando suben a la barca, ¿qué pasa? Se tranquilizan las aguas, se tranquilizan los vientos. Las aguas son las aguas de este mundo, hermanos. Los vientos son espíritus que soplan, sí, y que agitan al mundo, en tantas cosas que vemos siempre, y a través de la historia se van a seguir repitiendo, naturalmente, porque es la historia mundana eso. En este tiempo el mundo está realmente con miedo,
una pandemia que azota a la humanidad, una pandemia que parece incontrolable, por lo menos no ha sido todavía no ha podido ser controlada totalmente. Bueno, mucha gente que perece, sí, lamentablemente, y buscando desesperadamente un recurso que los ponga a salvo de una situación que es realmente de muerte global. ¿Cómo puede ser una guerra en cualquier momento? Nunca deja de estar la guerra, la violencia, tantas situaciones que tantas veces nos estremecen, nos asustan, nos hacen dudar, inclusive a personas de fe. Porque claro, la razón humana es débil, hermanos, ¿eh? Sí, a veces estamos muy seguros en cosas que, claro, nos generan en nosotros, más allá de las debilidades particulares que podamos eventualmente tener, no generan dudas ni miedos. Pero hay veces que sí, que hay situaciones que son de temer, como quien dice, ¿no? Claro, el hombre de fe, el varón de fe, confía en Dios y sabe que ahí tiene que depositar toda la confianza porque de ahí procede precisamente la seguridad de él. Y sabe que más allá de lo que le pueda ocasionalmente pasar mientras permanece en este mundo, la finalidad para la cual está en el mundo se está cumpliendo si mantiene firmemente su fe, y el camino que está recorriendo sabe que es un camino que lo conduce a un lugar de absoluta seguridad, más allá de los riesgos y tribulaciones mundanas. La tranquilidad. Y claro, cuando sube el Señor se postran delante de los discípulos. ¿Quién es este? Este verdaderamente es Hijo de Dios. Tiene poder sobre los vientos, sobre las aguas, sobre la tempestad. Sí, verdaderamente, hay en ellos el acto de adoración. Usted se postra delante del Señor, usted agradece cuando el Señor a usted lo hace objeto de un milagro, de algo que realmente humanamente no es concebible desde el punto de vista de una sabiduría racional. Bueno, cuando arriban a la costa, entonces hay una multitud en Genezaret que lo está esperando, lo ve venir al Señor. ¿Y qué le piden? Fíjense, multitud de enfermos que se acercan a Él. Que les deje tocar, aunque más no sea, los flecos de su manto. Y el poder de Dios se manifiesta. Tocan, y ahí está el poder de Dios. Quedan curados. Quedan curados. ¿Recuerda usted como el caso de la mujer hemorroísa? Era tanta su fe que con solo tocar el borde de su manto estaba convencida de que sería curada. Eso es fe, ¿ve? Tocar aunque sea el borde de su manto. Ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba el Señor, mostrando ese poder del Dios que lo habitaba, del Padre que estaba con Él y que hacía en Él todas las señales que le pedían al Señor. El poder de Dios, el poder nuestro, participado por el Señor, si verdaderamente nuestra fe en Dios es una fe firme, hermanos. Sabemos que no siempre la es, sabemos que no siempre lo es, esta fe, sí, a veces estamos todavía en la infancia de la fe, somos niños espirituales, tenemos que crecer. Bueno, pero mantenga usted una conducta, mantenga una entrega al Señor, una confianza. Usted va a ver cómo el Señor va a ir mostrando en usted las cosas que solamente Él puede hacer. Y en usted va creciendo entonces esa fe hasta ser verdaderamente adulta, que lo va a llevar finalmente al destino para el cual el Señor lo convoca, el destino de la plenitud de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, Miguel, así como surge la duda en Pedro, en nosotros también llega a surgir esa duda en esos momentos complicados que se nos presentan y que para nuestros ojos carnales no vemos al Señor, desconfiamos, pero es ahí donde la fe se tiene que fortalecer, y quizás es ahí donde más necesitamos de la comunidad, que nos recuerde que Dios está con nosotros.
que Dios está con nosotros. Claro, Dios nunca deja de estar. Los que dejamos de estar total o parcialmente somos nosotros, hermanos. Y cuando dejamos de estar de la manera en que debemos estar, presentes, entregados a la operación del Dios, que es el que hace todo en todos, entonces aparece lo que habita en nosotros, la flaqueza adámica que traemos a este mundo y que si prevalece, genera estas dudas y estas situaciones que la vemos aquí en Pedro. Dudó, si un día. Bueno, el Señor lo saca de esa situación. Siempre nos va a sacar. Apelemos a Él. La oración, hermanos, es la manera de apelar al Señor. Está permanentemente escuchándonos. Nunca deja de estar con nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras dudas, Señor, por nuestras debilidades. Pedimos tu poder, tu fortaleza, tu espíritu, Señor, tu espíritu de verdadero poder en el amor y en el ejercicio concreto de estas cosas que tú nos enseñas en Cristo Jesús. Estas cosas que son vida, esta palabra tuya en nosotros, que es nuestra vida y la plenitud de la misma, hacia la cual vamos permaneciendo firmes en esa palabra y en el testimonio de la misma. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.